Discernimiento de las posibles causas de nulidad. Este es el título que lleva un trabajo realizado por Héctor Franceschi, quien es profesor ordinario en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, y con el cual yo estudié mi tesis de licencia en Derecho Canónico, que mi tesis fue la fase previa al proceso de nulidad, la pastoral familiar y la fase previa al proceso de declaración de nulidad matrimonial. Bien, entonces, este discernimiento de las posibles causas de nulidad nos llevarán a pasear a nosotros sobre las diversas causas que existen del proceso de nulidad matrimonial. Recordemos dos cosas. Vamos a iniciar con algunas observaciones preliminares, llamémoslo así, de inicial. Primero que hay una cierta dicotomía, podríamos llamarla, entre derecho y pastoral. Hay quienes hablan que el derecho es una realidad y pastoral es otra realidad, y por lo tanto hay incompatibilidad en ellos. Hay quien dice, por ejemplo, queremos una iglesia más pastoral y menos jurídicas, pero aquí nosotros tenemos que estar ajenos a esta situación. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es la verdad. No existe esta dicotomía, no existe esta separación entre estas dos realidades, derecho y pastoral. Hay que ir precisamente a las raíces, las actitudes necesarias para entender esta legislación y buscar este espíritu adecuado como un verdadero acompañamiento jurídico y pastoral. Por eso el cuidado en la investigación previa, en los procesos de declaración nulidad matrimonial, a lo que el Papa Francisco nos ha llamado muchas veces, pues ese amor por la verdad, amor a la verdad. Y esto es lo que cuentan pues los procesos de declaración de nulidad matrimonial. Sobre todo pensemos el documento hermoso de Papa Francisco, Amoris Laetitia, que nos habla en el capítulo 8 de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Esto en cada caso concreto. A cada caso hay que acompañarlo, hay que discernir y hay que integrar. Creo que una urgencia pastoral actual es precisamente tomar en serio una investigación prejudicial en sus diversas dimensiones. Por un lado, como instrumento válido para la mediación en las crisis matrimoniales, y por otro, en un asesoramiento técnico que haga cada vez más cercana y real la posibilidad de someter el propio caso al tribunal eclesiástico, en los casos en los que se vean motivos para emprender una causa de nulidad. ¿Cuál es la situación? Pues que a nosotros nos falta muchas veces este asesoramiento técnico acerca de las causas de nulidad matrimonial. Por lo tanto, es ese acercarnos a estas prácticas pues, de estos conceptos técnicos en el asesoramiento de las causas de nulidad matrimonial. Esto es un trabajo de hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de las causales que ya vemos, seguramente algunos conoceremos nosotros por algún familiar, algún amigo, si no es que por experiencia propia estamos escuchando este video, y entonces nosotros quizás estemos en una de estas condiciones, pero sí necesitamos esa compañía, ese asesoramiento técnico propio para acercarnos a emprender lo que es una causa de nulidad matrimonial, pero que muchas veces nos hace falta. Entonces, pero esto es la necesidad de acompañar. Por eso no ir de una vez a ver si es nulo o no es nulo el matrimonio, sino es acompañar para ir a la verdad, ¿no? Recordando pues algunos discursos. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en su primer discurso a la Rota Romana el 28 de enero del 2006, en el que reflexiona precisamente sobre la relación entre pastoral y derecho en la causa de nulidad matrimonial, dice que para comprender pues todo este alcance de este discurso es necesario tener en cuenta lo que él decía en su exhortación apostólica Sacramento Caritatis, en el numeral 29, sobre todo el amor a la verdad. El tema en efecto ya estaba presente en lo que ha sido los textos del mismo Papa Benedicto XVI. Por eso
hay que evitar caer ciertamente en un formalismo, sino es buscar la verdad, es buscar lo que implica la verdad, ese amor por la verdad. Y luego el punto del encuentro fundamental entre el derecho y la pastoral es el amor a la verdad. Todo sistema procesal debe tender a garantizar la objetividad, la tempestividad y la eficacia de las decisiones de los jueces. Esto lo decía el Papa Benedicto XVI, que nos hablaba pues a nosotros de es necesario buscar pues ese amor a la verdad. Y ese amor a la verdad nos lleva a nosotros a conocer que el matrimonio es una realidad natural y por lo tanto en su dimensión natural lleva consigo la indisolubilidad. Por lo tanto el matrimonio es indisoluble y por eso tenemos que defenderla, y esto está muy claro. El Papa Francisco lo ha reafirmado nuevamente en el Mitis Iudes y Amoris Laetitia, en toda la legislación que ha hecho sobre el matrimonio, pues ha querido resaltar pues que es una propiedad propia del matrimonio. Por eso es necesario en este amor a la verdad tener en cuenta que la realidad del matrimonio es buscar la verdad, de resalvar pues esta parte indisoluble del matrimonio. Para eso tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tantos santos, Santo Tomás Moro, Juan Fischer, tantos santos, mismo San Juan Bautista, que dieron su vida por defender la verdad, y en este caso de la realidad matrimonial. Pero nosotros entenderemos esta dimensión cuando nos daremos cuenta de que en realidad aquí lo que cuenta es la salus animarum, aquí lo que cuenta es la salvación de las almas. Esto es lo que nosotros verdaderamente debemos tomar en consideración. Lo que aquí cuenta es la salvación de las almas. Por lo tanto, esa atención que se debe tener concreta en la preparación inmediata al matrimonio. Los fieles tienen derecho a celebrar un matrimonio válido. Y luego pues está esa presunción que el matrimonio una vez celebrado pues goza a favor del derecho, es válido. Por lo tanto es necesario esa acurada investigación, el expediente, todo cuanto tiene que ver pues lleva al cuidado de que ese matrimonio pues sea válido. Pero ahora entremos en lo que es el concreto de una breve presentación de los diversos capítulos de nulidad matrimonial. Primero tenemos nosotros como tres partes, podríamos decirlo así. La doctrina tradicional ha resumido los motivos de nulidad del vínculo matrimonial en las siguientes categorías: por parte de la persona, por parte del consentimiento y por parte de la forma, es decir, es parte persone, es parte consensus y es parte forme. Tres realidades que nosotros podemos encauzar ahí las causas, los diversos capítulos de nulidad matrimonial. Veamos, por ejemplo, de partes persone tenemos en primer lugar la incapacidad psíquica para dar un consentimiento válido. Lo tenemos en el canon 1095 y dice, según el cual son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente han de darse y aceptar, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Este canon no tiene su origen, tiene su origen en la ley natural y en el carácter irreemplazable del consentimiento personal como única causa suficiente posible del vínculo conyugal. Estoy leyendo pues lo que la presentación que nos hace Héctor Franceschi en su artículo, el discernimiento en las causas de nulidad matrimonial. Hoy en día es el motivo más frecuente de nulidad. Se presenta en los tribunales, sobre todo de países latinos y anglosajones. Sin embargo, está sujeto incluso a abusos cuando la mera existencia de algún problema psicológico menor se utiliza para justificar la declaración de nulidad por incapacidad consensual.
A esto respecto es necesario recordar la lectura de los discursos de Juan Pablo II a la Ruta Romana en los años 87 y 88, que implican muy bien el motivo de esta nulidad. Por lo tanto, tenemos es la incapacidad consensual, ¿no? Incapacidad contra el matrimonio, quienes carecen suficiente uso de razón, quienes tienen grave discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar, y quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa psíquica. Luego tenemos los impedimentos al matrimonio, que están desde el canon 1083 al 1094. Los impedimentos son situaciones, circunstancias, cualidades, relaciones, etcétera, que impiden la celebración válida del matrimonio. Unos por exigencia de la misma naturaleza del matrimonio, otros por una disposición de derecho positivo que, para proteger un bien determinado que se considera fundamental, establece la nulidad del matrimonio que contravenga esas normas si una dispensa concedida por la autoridad competente. Veamos, el primer impedimento es la edad. Dice, canon 1083. No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. En la mayoría de los países, las conferencias episcopales han fijado la edad mínima para la celebración legítima en 18 años. Por lo tanto, si un hombre se casa menor con la edad de 15 años, ese matrimonio sería nulo, no válido. ¿Por qué? Porque está esta norma que es un impedimento, ¿no?, que impide que nazca pues este matrimonio. Pero y luego pues la mujer antes de los 14. La impotencia antecedente, canon 1084, otra causal es la impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Si el impedimento de impotencia es dudoso con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio, ni mientras persista la duda declararlo nulo. La esterilidad no prohíbe ni derime el matrimonio sin perjuicio de lo que prescribe el canon 1098. Por lo tanto, la impotencia se refiere a la imposibilidad de realizar la primera cópula conyugal consumativa o modo humano, mediante el cual los cónyuges se hacen un acaro, como explica el canon 1061. Por eso la impotencia, es decir, que una de las partes no puedan realizar la primera cópula conyugal, ¿no?, el acto conyugal como tal, ¿no? Otro impedimento es el vínculo precedente, atenta inválidamente matrimonio, quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad y disolución del precedente. Se deduce claramente que este canon que existe un impedimento cuando el matrimonio anterior era válido, aunque por razones de prudencia y de seguridad jurídica se exige la prueba de la nulidad. Por lo tanto, quien se haya casado válidamente contrae este impedimento de vínculo precedente. Otro impedimento es la disparidad de culto. Canon 1086 dice: es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno, y no se haya apartado de ella por acto formal, y la otra no bautizada. No se dispense de este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en 1125 y 1126. Si al contrario el matrimonio, una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir, conforme a 1060, la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes estaba bautizado y el otro no. Entonces, aquí tenemos que existe este impedimento de disparidad de culto. Por lo tanto, un bautizado
o en la Iglesia Católica o recibida en su seno, está no puede casarse con un no bautizado. Para ello se lo puede hacer, ciertamente, pero con una dispensa. Y para que se dé esta dispensa, se pide que hayan unos requisitos. Dice, no se dispense este impedimento si no se cumplen algunas condiciones que están en el canon 1125 y 1126. Ciertamente el bien protegido por la norma en este caso es claramente la fe del bautizado, que es el bien mayor que tenemos y que puede ser puesto en peligro en estos matrimonios de disparidad de culto, ¿no? Luego tenemos otro impedimento que es el orden sagrado, canon 1087. Atentan inválidamente al matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Este impedimento afecta también a los diáconos, no solo a los sacerdotes y obispos, y su dispensa está reservada a la Santa Sede. No cesa con la dimisión del estado clerical, sino que tiene que ser dispensado para contraer válidamente el matrimonio. Luego, otro impedimento es el voto de castidad, canon 1088. Atenta inválidamente al matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Es decir, que una persona, sobre todo un religioso, una religiosa que ha hecho voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso, contrae este impedimento de vínculo. Como se ve, no todo voto de castidad se convierte en un impedimento dirimente, sino solo los votos perpetuos. Por ejemplo, un voto simple no es impedimento, es impedimento el voto perpetuo emitidos públicamente en un instituto religioso en sentido estricto. Si el instituto religioso es de derecho pontificio, la dispensa del impedimento está reservada a la sede apostólica. Otro impedimento es el canon 1089. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer separada del raptor, hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. El bien protegido por este canon es evidentemente la libertad de elección, que se puede poner en peligro en estas circunstancias, independientemente de que el hecho haya habido violencia o temor grave, ¿no? Luego está el impedimento de crimen. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente a ese matrimonio. También atenta inválidamente el matrimonio entre sí quienes, con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. Claramente la razón del canon, además de proteger la dignidad del matrimonio, es proteger el don de la vida. Este impedimento incluye tanto el conyugicidio propio de matar al propio cónyuge para casarse con otra persona, como el conyugicidio impropio, matar al cónyuge de alguien para casarse con él o ella. Se incurre en este impedimento incluso cuando solo es el autor moral o el mandante del asesinato. Esto vemos pues este impedimento que se llama impedimento de crimen. Les recuerdo que estamos haciendo pues una lectura general, sumaria, por los diversos capítulos de nulidad que existen. Luego está el impedimento de parentesco por consanguinidad. En línea recta, esto estamos hablando del canon 1091. En línea recta, la consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. El origen del impedimento son los lazos de sangre, aunque no exclusivamente. El bien protegido son las mismas relaciones familiares que, en cuanto inconfundibles, no pueden transformarse en relaciones de otra especie sin destruir la propia familia. En los casos más cercanos, como en los de la línea recta o entre hermanos, rige una prohibición prácticamente total del matrimonio entre ellos. Por esta razón, se dice que aún el impedimento es
dispensable, nunca se debe dar la dispensa si hay una duda de las partes, si son padres o hijos, hermana o hermano. Luego está también el impedimento de parentesco por afinidad, Canon 1092. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. La afinidad se refiere a los parientes consanguíneos del marido, de la mujer y los grados que se calculan según los mismos criterios que la consanguinidad. En línea recta significa ascendientes o descendientes del cónyuge. Tenemos también el impedimento de pública honestidad. El impedimento de Canon 1093. Canon 1093. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de la instaurada de vida en común o del concubinato notorio o público, y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta y entre el varón y la consanguinidad consanguíneas de la mujer y viceversa, ¿no? Luego, la razón de este impedimento es eliminar totalmente el riesgo de que pueda haber un vínculo en línea directa entre las personas. Tenemos también el impedimento de parentesco legal. No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. A diferencia de los dos impedimentos anteriores, en este se añade el segundo grado de línea colateral, es decir, entre hermanos, ya sean naturales o adoptados. Las razones son las mismas que ha indicado el impedimento de consanguinidad. Por lo tanto, estos causales que nosotros hemos visto son aquellas que pertenecen a la persona en sí misma, ¿no? Son, ya como vemos, son cualidades que son impedimentos que atacan a la persona en sí misma. Luego tenemos otros impedimentos que son por parte del consentimiento, es parte consensus, ¿no? Son los capítulos de nulidad referidos a la causa eficiente del vínculo conyugal, que es el consentimiento matrimonial personal, que nadie puede suplir si el consentimiento es solo una apariencia vacía, o ha sido forzada o resultado de un engaño o simulado, no sería válido, siempre que se den las circunstancias establecidas por el legislador en cada supuesto. Estos defectos o vicios pueden referirse principalmente al aspecto intelectual del consentimiento o al aspecto voluntario, además del Canon 1095 al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Veamos, la causal en cuanto a consentimiento es la ignorancia del contenido mínimo del objeto del consentimiento. Canon 1096 dice: para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia, atentos porque el parágrafo dice que esta ignorancia no se presume después de la pubertad. Luego, otro es error sobre la persona y sus cualidades, Canon 1097. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrario, no dirime el matrimonio, a no ser que pretenda esta cualidad directa o principalmente. Otra causal es error doloso, Canon 1098. Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento acerca de la cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal, contrae inválidamente. Un ejemplo muy claro considerado por el mismo legislador es el Canon 1084, parágrafo 3. Por ejemplo, el ocultar el hecho de ser estéril para obtener el consentimiento del otro contrayente. Si se oculta que era estéril y se lo oculta al contrayente, pues ese matrimonio es nulo, no por la esterilidad, sino por el dolo, por haber engañado. Error que determina la voluntad. El error acerca de la unidad y de la indisolubilidad de la dignidad sacramental del matrimonio, con la que no determina la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial.
El canon determina que el error sobre las propiedades esenciales, es decir, la unidad y la indisolubilidad sobre la dignidad del sacramental del matrimonio, no es relevante desde el punto de vista de la nulidad, a menos que dicho error haya determinado la voluntad del contrayente, es decir, que hubiera estado tan arraigado como para impedir la formación de un verdadero consentimiento matrimonial. Por ejemplo, si se ha casado porque estaba totalmente convencido de que el matrimonio, cualquier matrimonio, no es indisoluble. Si se casó, pues dice, pues me caso y mañana me separo, pues me caso y dentro de 3 días me vuelvo a separar, porque, es decir, no tiene no considera pues esa disolubilidad como realidad en el matrimonio. Tenemos también la exclusión mediante acto positivo de la voluntad del canon 1101. Dice, el consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, contraen inválidamente. Vale la pena detenerse en este canon porque es el segundo más utilizado después de la incapacidad psíquica en la gran mayoría de los tribunales a la hora de declarar nulo el matrimonio. En primer lugar, se refiere a la exclusión total del matrimonio ipsum, que vaciaría por completo el signo nupcial al rechazar explícitamente el matrimonio, el vínculo o la persona del otro en cuanto cónyuge. Es lo que ocurre en los llamados matrimonios por conveniencia, que se celebran con el único fin de obtener la residencia o la nacionalidad. Bueno, yo porque quiero tener la nacionalidad colombiana, pues me caso con una persona de colombiana y por lo tanto por eso me dan la nacionalidad. Esto es lo que se llama la simulación. Pero tenemos que tener en cuenta que también está, ahí se excluye el matrimonio mismo. En segundo lugar, tenemos esa exclusión parcial cuando en el momento de la celebración se excluye con voluntad positiva uno o más elementos o propiedades esenciales del matrimonio. En este caso, se falsea también el signo nupcial que no correspondería plenamente a la verdadera voluntad de uno de los ambos contrayentes. Los casos más frecuentes de exclusión parcial son la exclusión de la prole, la exclusión de la indisolubilidad, seguidos de la exclusión de la fidelidad, ¿no? Yo me caso, pero no quiero tener hijos, ¿no? Eso excluye y hace lo posible para no tener hijos, ¿no? Pues excluye un elemento esencial como es la prole. Recordemos que la nulidad no depende de cómo se vive la vida conyugal, sino que realmente se quería en el momento del consentimiento. Una cosa es excluir la indisolubilidad y otra muy distinta es recurrir al divorcio porque las cosas no han ido bien y la unión ha fracasado. Por esto es necesario distinguir entre el vicio en el consentimiento que hace que el consentimiento no nazca a las dificultades que se presentan en la vida conyugal. Las dificultades siempre van a estar, pero los fracasos que llamamos así en la vida matrimonial pues no son causas de nulidad matrimonial. Para que sea una causa de nulidad matrimonial pues son estas que estamos ahora repasando, que son las causales, ¿no? Otra causal es el canon 1102, que habla de la condición. No puede contraer válidamente matrimonio bajo condición de futuro. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no según se verifique o no aquello que es objeto de la condición. Sin embargo, la condición que trata el parágrafo 2 no puede ponerse ilícitamente sin licencia escrita del ordinario. Este canon regula el consentimiento condicionado. A decir verdad, cada vez hay menos causas de nulidad por este motivo. No solo porque, como se ve en el parágrafo T, está desaconsejado por el legislador, sino sobre todo porque, de hecho, no es común que dos personas que se aman hasta el punto de querer casarse someten la validez de su matrimonio a una condición, ya sea futura o pasada o presente. Yo me caso si tienes esta riqueza, yo me caso si tienes esta herencia, ¿no? Por general, las personas cuando llegan a casarse pues van enamoradas de las personas, pero el legislador prevé que puede darse este caso, ¿no? Y se han dado también en la historia, que es del consentimiento, ¿no? También está el vicio de la violencia o miedo grave.
Es inválido el matrimonio, canon 1103, es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio para liberarse del cual alguien se ve obligado a casarse. Este canon defiende el bien de la libertad de elección contra cualquier constricción externa que determine la libertad mínima, pero necesaria para elegir este matrimonio con esta persona concreta. Por lo tanto, este es uno también de los cánones frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque este canon defiende el bien de la libertad de la elección contra el cual cualquier constricción externa que elimine la libertad mínima puede necesaria para elegir este matrimonio con esta persona concreta. No es más que una concreción del derecho fundamental establecido en el canon 219, según el cual en la elección del estado de vida todos los fieles tienen el derecho de ser inmunes a cualquier coacción. Y luego tenemos las causales que dependen por la parte formal, es decir, es parte forma. El otro motivo de matrimonial es la ausencia o un defecto sustancial en la forma de celebración del matrimonio. Y esto resale al Concilio de Trento, que el 11 de noviembre de 1563 decretó, se fue dado el decreto Tamezzi, con el cual establecía que para los católicos se debe tener la obligación de la forma canónica como requisito para la validez del matrimonio. Es decir, si el consentimiento no es manifestado ante un clérigo competente, por oficio o por delegación, ya sea diácono, presbítero u obispo, y ante al menos 2 testigos comunes, el matrimonio será nulo. Es verdad que esta norma de este decreto Tamezzi ha sufrido varios cambios significativos a lo largo del tiempo, pero se ha mantenido en su sustancia, es decir, en la obligatoriedad de la forma canónica para celebrar una celebración válida. La legislación actual, el código actual, la forma canónica está regulada por los cánones, desde los cánones 1108 al 1123. Y vamos a mencionar, digamos, los puntos más resalientes, que son el canon 1108 dice: solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o del párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos, para que asistan, y ante 2 testigos de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen. El canon 1111 dice, el parágrafo 1, el ordinario del lugar y el párroco, mientras desempeñan válidamente su oficio, pueden delegar a sacerdotes y a diáconos la facultad, incluso general, de asistir a los matrimonios dentro de los límites de su territorio. La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella, sin perjuicio de lo establecido en el canon 1127, parágrafo 2. En el caso de que haya faltado la forma canónica, no es necesario ni siquiera estudiar un proceso de nulidad matrimonial, porque sería evidente. Por ejemplo, no podemos discutir la validez de un matrimonio solamente que fue por lo civil. ¿Por qué? Porque ahí faltaba pues la forma canónica, y los 2 siendo bautizados, pues ese matrimonio no es necesario ni siquiera iniciar un proceso de declaración nulidad, ¿no? Pero lo que ocurre cuando un católico es lo que eso, ¿no? Solo por lo civil. La cuestión sí es diferente cuando ha habido un vicio en la forma. Entonces aquí sí se requiere un proceso de nulidad matrimonial. En estos casos, para determinar la nulidad, sí es necesario un proceso, aunque a veces sea suficiente uno documental. Un vicio de forma, de esto que acabamos de decir, sería, por ejemplo, si el sacerdote no fuera competente en ese territorio, si no hubiese recibido la delegación del sacerdote competente, y si de la delegación general no hubiese sido dado por escrito. Un ejemplo puede ser, pues bueno, llegó a su comunidad un sacerdote que vino ahí de paseo, de visita, y de repente pues él, con esa creatividad pastoral, digamos, pues celebró ese matrimonio ahí, pero no supo ni el párroco, no supo nadie, ni siquiera habló, y celebró en un territorio donde él no tenía la competencia. Pues porque faltaba, no teniendo él la competencia, no podía recibir este vínculo
este consentimiento matrimonial, ¿no? Por eso hay que estar atentos, ¿no? Los requisitos de la forma canónica. Luego, en todo caso, no hay que olvidar que cuando también se celebran los matrimonios, pues está la suplencia de facultades. Por eso hay que estar muy atentos, ¿no? El canon 1144, el canon, perdón, 144, que haría que validar la celebración. Es necesario, pues, esto, ¿no? Estar atentos sobre la forma canónica. El desafío es grande, no podemos contentarnos ni con la ayuda de los párrocos, ni con enviar directamente los casos a los vicarios judiciales o a los patrones establecidos en el tribunal cuando existen. Hay muchísimos aspectos que han de ser evaluados en la investigación previa al proceso de declaración de nulidad matrimonial. Aquí lo que verdaderamente nosotros debemos insistir es sobre la importancia que tiene un matrimonio celebrado válidamente. El problema de los matrimonios que es dónde está el acompañamiento. Es el acompañamiento, que un matrimonio nazca válido y que se mantenga este vínculo conyugal. Por eso ese discernimiento, ese ayudarnos, lo que el Papa Francisco ha llamado el arte del acompañamiento, ¿no? Con los pastores, consultores familiares, mediadores familiares, psicólogos, expertos en ciencia jurídica, secular, canonistas, etcétera. No podemos olvidar que el futuro de la Iglesia se juega en gran medida en la estabilidad y la buena salud de las familias, como son iglesias domésticas. Por lo tanto, sería un error intentar resolver todas las crisis del matrimonio mediante las sentencias de nulidad, porque en muchos casos esta no será la verdadera solución. La solución, pues, es el acompañamiento, es ayudar, es llevar las personas a Dios, ¿no? Por lo tanto, hicimos este recorrido así sumario, rápido, breve por cada capítulo de nulidad matrimonial. Y pues bueno, por cada capítulo prácticamente podríamos dedicar una clase completa, un caso y explicar, pero por esta sede yo solamente les he dejado todo el percurso y les llevé así como de la mano para pasar como el que está viendo un tráiler de una película, ¿no? Los diversos capítulos de nulidad que tenemos en la legislación canónica. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención y disculpen pues algunos errores de audio y de edición. Muchas